Christopher Scarver, nacido el 6 de julio de 1969 en Milwaukee, se convirtió en una figura clave dentro de la historia criminal estadounidense al vengar, desde su perspectiva, los actos atroces del infame asesino Jeffrey Dahmer. Dahmer, conocido como el Caníbal de Milwaukee, fue responsable de la muerte de 17 hombres entre 1978 y 1991. Dejando una huella imborrable en la historia de los crímenes en Estados Unidos. Scarver, quien ya estaba en prisión por asesinar a su jefe debido a una disputa laboral, protagonizó un evento impactante en 1994 cuando agredió mortalmente a Dahmer y a otro recluso, Jesse Anderson, quien había asesinado brutalmente a su esposa. El ataque de Scarver en prisión fue visto por algunos como un acto de justicia en nombre de las víctimas de Dahmer, aunque para los psiquiatras, la venganza representa un impulso que puede llevar a las personas a igualarse con quienes han cometido actos atroces, fomentando odio y resentimiento. El relato de Scarver no solo revive la historia de Dahmer, sino que también pone sobre la mesa preguntas sobre la naturaleza de la justicia y la moralidad dentro del sistema carcelario. En este canal, dedicado a analizar crímenes impactantes, se exploran historias como estas 3 veces por semana, invitando a los espectadores a reflexionar sobre la delgada línea entre justicia y venganza. Christopher Scarver, segundo de 5 hermanos, creció en Milwaukee y asistió a la secundaria James Madison antes de abandonar la escuela en 11º grado. Posteriormente, encontró trabajo como carpintero en prácticas en el Cuerpo de Conservación de Wisconsin, donde se le prometió un puesto de tiempo completo al finalizar el programa. Sin embargo, tras el despido de su supervisor Edward Putz, esa oportunidad nunca se concretó, dejando a Scarver sin empleo y sumido en la frustración. Ante esta situación, comenzó a abusar del alcohol y las drogas, escuchando voces que lo hacían creer que era el elegido. Su inestabilidad aumentó al ser expulsado de casa por su madre y enfrentar la responsabilidad de un hijo en camino con su novia embarazada. El 1 de junio de 1990, a sus 21 años, Scarver regresó al lugar donde había trabajado, armado con una pistola semiautomática. Allí exigió dinero al nuevo supervisor, Steve Loman, quien solo le dio $15. Frustrado, Scarver le disparó en la cabeza y luego hirió a John Feyen, el administrador, exigiéndole más dinero. Tras recibir un cheque de $3,000, disparó 2 veces más a Loman antes de escapar. Horas después, fue detenido fuera del edificio de apartamentos de su novia, con la pistola y el cheque en su bolsillo. Scarver confesó a los oficiales que sabía que lo que había hecho estaba mal y planeaba entregarse, aunque nunca había tenido problemas legales previos, y argumentó una enfermedad mental. Los psiquiatras dictaminaron que estaba en condiciones de ser juzgado. En abril de 1992, Christopher Scarver fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Stephen Loman, con la fecha más temprana para libertad condicional establecida para el 13 de abril de 2037. Su sentencia reflejaba la ironía de que un programa diseñado para combatir el crimen terminara siendo el blanco de su furia asesina. Fue enviado a la institución correccional de Columbia, donde 2 años después protagonizaría un evento que lo llevaría a los titulares nacionales. El 28 de noviembre de 1994, Scarver fue asignado a limpiar el baño del gimnasio junto a 2 reclusos infames, Jeffrey Dahmer y Jesse Anderson. Jeffrey Dahmer, conocido como el Carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie que entre 1978 y 1991 mató a 17 hombres, conservando partes de sus cuerpos y practicando necrofilia y canibalismo. Dahmer, sentenciado a 15 cadenas perpetuas, había solicitado mayor interacción con otros reclusos, lo que eventualmente facilitó su encuentro con Scarver. Jesse Anderson, por su parte,
había sido condenado por asesinar brutalmente a su esposa en 1992 y luego intentar culpar falsamente a 2 hombres afroamericanos. Aquel 28 de noviembre, estos 3 prisioneros se encontraron, y lo que comenzó como una tarea de limpieza rutinaria, terminaría con Scarver vengando a las víctimas de estos 2 criminales, marcando un evento inolvidable en la historia criminal de Estados Unidos. Jesse Anderson fue condenado a cadena perpetua en 1992 tras descubrirse que él mismo había comprado el cuchillo utilizado para asesinar a su esposa, contradiciendo su coartada. En la prisión de Columbia, donde Dahmer y Anderson coincidieron con Scarver, la convivencia se tornó tensa desde el inicio. Scarver evitaba a Dahmer, quien, pese a tener escoltas, provocaba a otros prisioneros con su oscuro humor, simulando actos macabros con la comida. En noviembre de 1994, Dahmer, Anderson y Scarver fueron asignados a limpiar sin supervisión, un momento que terminaría en tragedia. Armado con una barra metálica que quitó del gimnasio, Scarver atacó a Dahmer y Anderson, acabando con ambos. Según declaraciones de Scarver, la conducta de Dahmer en la prisión, sumada a su desprecio por el arrepentimiento, lo llevaron al límite. Dahmer solía burlarse de sus crímenes y provocaba a guardias y presos con comentarios sobre su pasado caníbal. Scarver confesó que llevaba un artículo de prensa con detalles de los crímenes de Dahmer y, sintiéndose empujado por él y Anderson, decidió enfrentarlo en el vestuario. Fue allí donde, consumido por la repulsión hacia Dahmer y su historia, confrontó al asesino y desató la violencia que puso fin a la vida del monstruo de Milwaukee. Christopher Scarver, tras asesinar a Jeffrey Dahmer y a Jesse Anderson en 1994, alegó que los funcionarios de la prisión habían facilitado los homicidios al dejarlos sin supervisión, sugiriendo que sabían del odio que él sentía por Dahmer. Sin embargo, una investigación oficial determinó que Scarver había actuado solo. Años más tarde, Scarver negó las declaraciones atribuidas a él por el New York Post, afirmando que sus palabras fueron tergiversadas. Enfrentando problemas mentales graves, se declaró incompetente para el juicio y fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas adicionales. Pasó 16 años en confinamiento solitario y tras varias apelaciones fue trasladado al Centro Correccional Centennial en Colorado. Durante su tiempo en prisión, Scarver se dedicó a la escritura, publicando poesía, cuentos y propuestas para reformar el sistema penitenciario. En sus textos, explora su transformación desde la desesperación hasta la esperanza, buscando inspirar segundas oportunidades para los reclusos. En su blog y libros autoeditados, como El niño que dejaron atrás, comparte su perspectiva desde los muros de la prisión. A pesar de su lucha por entender su salud mental, a la que atribuye parte de su comportamiento a la dieta carcelaria, Scarver sigue buscando una forma de redención personal a través de la educación y el arte. En 2012, anunció su intención de escribir un libro detallando su versión del asesinato de Jeffrey Dahmer, 17 años después del brutal evento que conmocionó al mundo. A sus 42 años, Christopher Scarver intentó vender la idea de un libro a editores, en el que planeaba revelar detalles inéditos del asesinato de Jeffrey Dahmer, incluyendo sus últimas palabras y las perturbadoras bromas que Dahmer solía hacer en prisión. Además, Scarver quería compartir las lecciones de vida aprendidas desde aquel fatídico evento. Sin embargo, hasta la fecha, dicho libro no ha sido publicado. Durante su tiempo en prisión, Scarver se mantuvo presente en la vida de su hijo, Chris Jr., quien ha expresado que, a pesar del camino difícil de su padre, se esfuerza por vivir con rectitud y ha contado con su apoyo en cada paso. La historia de Scarver refleja los desafíos de tratar enfermedades mentales sin diagnóstico ni tratamiento adecuado,
llevándolo a la cárcel a los 21 años y protagonizando otro asesinato tras las rejas, sin entender del todo su propia conducta. Ahora, bajo condiciones más estables en una prisión de seguridad media, parece haber encontrado cierta paz a través de la escritura. Sin embargo, su legado sigue marcado por el brutal asesinato de uno de los peores asesinos seriales de la historia. Con esto concluye esta historia criminal. Te invito a dejar tus comentarios con respeto y a suscribirte al canal para más contenidos como este.